Pocho, sí, ¿verdad? Sí, Pocho también. Está yendo la luz. Muy bien. Buenos días, yo soy la doctora Vargas, se perdió la mano. Estoy en la guardia. No voy a hablar muy fuerte. Si escuchan bien, si no, se lo sé. Porque estoy saliendo de un proceso respiratorio. Esta es nuestra agenda. Vamos a cumplir el tema de la canalización. Cuando hablamos de historia clínica cardiovascular, tenemos que, por favor, solo presten atención, el resto lo van a tener en las diapositivas. Cada diapositiva tiene un diálogo. En los comentarios, lo que yo voy a decir está en el diálogo de las diapositivas, como que en los comentarios. Entonces es un montón de... Es todo lo que tienen que saber es en el comentario de las diapositivas, así que solo presten atención. Cuando hablamos de hemorragia cardiovascular, vamos a tratar pacientes desde muy temprana edad, incluso más adelante de la medicina vamos a ver ya cardiología fetal, pero tenemos que empezar desde muy temprana edad hasta el final de la vida, hombres y mujeres por separado. ¿Por qué por separado? Las enfermedades cardiovasculares pueden afectar la vida a todo nivel, desde las enfermedades congénitas, arritmias, desde enfermedad coronaria o arritmias que son básicamente a todo nivel de la vida. Pero en las mujeres tenemos condiciones especiales. ¿Por qué? Por los estrógenos, porque podemos embarazar. Entonces, los estrógenos condicionan una protección cardiovascular en la mujer. Son antioxidantes, retrasan el envejecimiento, mejoran la respuesta de la circulación microvascular al círculo endocrinológico del sistema renina-angiotensina-aldosterona y básicamente protege el sistema cardiovascular de la mujer mientras establece. Que cuando se va en la menopausia genera un declive muy rápido y afectación mayor de la microvasculatura respecto al varón. Las enfermedades durante la gestación son muy importantes. Se dice que si una persona tiene una preeclampsia, si una mujer sufre de preeclampsia, tiene por 2 riesgo cardiovascular más adelante. Si sufre en su segundo embarazo también, por 3 o por 7. Obviamente eso se multiplica cada vez que en una gestación se sufre de preeclampsia. No solo preeclampsia, bajo peso al nacer y prematuridad. Esas 3 condiciones aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular en el futuro en la mujer. El cáncer de mama es el cáncer más prevalente a nivel mundial. Llega a tener 25% de prevalencia y la sobrevida es muy alta, pero que depende del tipo de cáncer, pero puede ascender hasta un 80%. Entonces ya no es una sentencia de muerte, pero los quimioterápicos que se utilizan para el tratamiento del cáncer de mama sí tienen un gran efecto cardiovascular. Son alquilantes, oxidantes, generan apoptosis directa del miocito y generan estrés endotelial. Entonces la persona que tiene cáncer de mama ya no muere de cáncer de mama, muere de enfermedad cardiovascular. Y por último, la enfermedad microvascular de la que estábamos conversando, tal es así que una mujer que tiene un infarto puede tener coronares normales, la macrovasculatura, pero no podemos ver en el cateterismo ni en la angiotomografía en la microvasculatura. Entonces eso dificulta también el tratamiento en la mujer. La historia clínica, que ya la saben ustedes, ¿no es cierto? Que el nombre, el apellido, el sexo, la raza, el trabajo, de dónde viene, importa mucho en cardiología. Por ejemplo, personas expuestas a partículas, por ejemplo, las personas que viven en la mina o que trabajan en la mina, sufren de problemas pulmonares. Corazón y pulmón trabajan juntos. Problemas pulmonares severos implican problemas cardiovasculares o cardíacos también. Los camioneros, personas que trabajen en el rubro del transporte, tienen malos hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque tienen que comer donde sea.
sea, son sedentarios y tienen malos hábitos de sueño. Entonces, por lo general, sufren de obesidad, hipertensión y diabetes. Policías, enfermeras, docentes, ¿de qué sufren? Varices. Y también tienen malos hábitos de sueño. Como les dije a sus compañeros, hoy estamos de luto. ¿Por qué estamos de luto? Ayer se lanzó un recién. Hace un mes, hace 2 meses se lanzó del puente de Fierro una interna. Hace un año se lanzó del puente Chilina un gastroenterólogo mío. Hace un par de años se lanzó del puente una chica que hizo la universidad conmigo. El suicidio, la depresión, no es ajena a nosotros. Es más, encima de estudiar, tienen que preocuparse de estar firme. Además de eso, tienen que cuidar de sus familias. Y como son el médico de la familia, cualquier estornudo en la familia, ¿a quién van a buscar? A ustedes. Cuando fue la pandemia, y yo fui médico COVID, ¿a quién buscaban? He visto morir a ¿quién se cargaba todo? ¿A la chamba? Entonces, encima de todo, tienen que tener una buena salud mental y aprender a enfrentar la muerte. No porque sea divertido, sino porque es parte de tu trabajo. ¿Cómo le vas a decir a una persona que su papito se está muriendo si tu propio interno, o sea, tu propio ser interno no está en condiciones de hablar de la muerte? Entonces, tienen que formar en estos años de estudio también una gran fortaleza emocional y espiritual, porque si no se les viene la noche en el internado, en la residencia, en su vida profesional. Porque eventualmente meterán la pata y matarán a alguien. O serán parte del equipo que generó el problema, ¿no? Porque no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque tienen una curva de crecimiento en experiencia y en destrezas. Entonces, eventualmente les ocurrirá y tendrán que ser lo suficientemente fuertes para poder enfrentarlo. Y por supuesto, personas que trabajan con carnes o en laboratorios, o ustedes mismos que se exponen a bacterias especiales. Por supuesto, la raza tiene mucho que ver, tiene para eso que indagar. Yo me llamo Kevin Brian Wagner. Solo una película. ¿De dónde será? De Alemania. Wagner es una película alemana. Frías, ¿de dónde es? Del norte. No sé, no, Escudero. Por ahí, ¿no es cierto? Entonces, si no tienen idea y les suena raro, ¿y usted de dónde es? Ah, yo soy de acá, pero mi mamá fue polaca. Mick. ¿Dónde sale Mick? Ah, es que mi abuelo fue polaco. Y mi familia, todos sanguíneos, dermatitis seborreica y todo lo demás, porque son enfermedades que no son muy prevalentes acá, pero allá sí. Entonces tienen que investigar un poco al respecto. Ah, y acá les quería comentar que los venezolanos o los pacientes de raza caribeña tienden mucho a ser hipertensos. Entonces, y hipertensiones rebeldes. Entonces tienen que considerar eso también. El lugar de origen implica mucho, ¿por qué? Porque si vienen en la altura, pueden tener policitemia, hipertensión pulmonar, pueden estar expuestos a los parásitos que tienen que ver con el ganado vacuno. Por ejemplo, ¿qué? ¿No han hecho parásito todavía? Y vergüenzas. ¿Ya? Sí, se puede. Ya, ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? Chirimacha. Este es el chirimacha. Y pueden transmitir la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas se vale un parásito que infiltra el corazón y destruye la fibra miocárdica. Entonces, ¿dónde? La Joya, Víctor, Hunter, la parte alta del Bocarpa. ¿Ya? Pues si nos llamaste a ser muñequito, entonces, ¿alguna vez has visto esto? Sí, había un montón cuando éramos chiquitos, a todo el mundo le digo. Ah, ya tienes alguna idea.
visto todo esto en la afiliación, vamos con los antecedentes personales. Si estamos ante un señor de 80 años, no le vamos a preguntar qué tal nació, si se quedó utilizando el guaguita, no. Pero sí, si estamos ante un niño. ¿Por qué? Porque te pueden preguntar al niño tiene gripe, si se desmaya o tiene un soplo. Pregunta, ¿qué tal fue el embarazo? Y la mamá te dirá, sí, todo bien, o te dirá, no, estuve hospitalizada, yo tomaba pastillas mientras estaba embarazada, cuando nació tuvo aspiración meconial, o siempre siempre estuvo medio negrito. Los niños con barrigotía congénita no crecen bien, se quedan chiquititos y por lo general casi no se mueven. Qué raro. ¿Alguien tiene hijos? Yo tengo 2 hijos. Los niños de 2 años hasta los 5 años son licuadoras con patas. Todo cogen, ya estarían botando tu agua, ya estarían botando la tablet, cogiendo tu celular, metiéndose la llave a la boca. Entonces, el niño que no está inquieto y molestoso en la consulta tiene algo raro, algo le duele, algo le pasa, pues está enfermo. Entonces, tienen que tener el ojo para eso. ¿Ya? Patologías crónicas. Obviamente, tienen que preguntar 4 caballos del apocalipsis. Hay diabetes, hay hipertensión, hay asma, hay tuberculosis. ¿Por qué? Porque el paciente viene a veces, muchas veces por falta de aire. Si no preguntas si hay diabetes, se pierden la mitad de todas las enfermedades. Hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? No sé, mamá, ¿qué hipertensión? Presión alta. Hazle así. Ah, sí, tengo presión alta. Entonces, el lenguaje corporal ayuda. ¿Sufres de asma? Tengan en cuenta que el paciente cardiaco es abuelito, no los va a escuchar. Hablen con las manos. Quítense la mascarilla, háblenle para que el paciente te va a estar mirando la boquita para entender qué estás diciendo. ¿Sufres de asma? ¿Usas inhaladores? Ah, sí, yo uso inhalador, uso mi máscara. Ah, ya, acá. ¿Tuberculosis? Sí, de chiquito tuve tuberculosis. Ah, está, escuchas. O sea, por todo lado ahí. Huequitos en el pulmón. Por favor, siempre pregunten por lo menos esos 4 caballos en la boca. Y obviamente verifiquen si hay obesidad. Entonces acá hay una serie de cosas que tienen que preguntar: si es el paciente pediátrico, adulto, si es mujer, y obviamente si tiene mucho estrés. ¿En qué trabaja? Soy juez de la corte. Ah, ya. Tuve un alcalde de un distrito conocido. ¿Qué tienes? Tengo mareos. ¿Y qué está pasando? Es que mi negociado acá, mi negociado allá. Ya no sé qué hacer y mi esposa me quiere dejar. Allá. Vaya con psicología. Desde que voy a psicología, voy a psiquiatría, flores. En el MISE, la vacante que trabajamos con el psicólogo, y se los manda, vete de una vez a psicólogo. Y el psicólogo, y conversábamos después en el almuerzo. ¿Cómo te fue con esto? Pucha, terrible, hice esto, hice lo otro. Entonces una mujer me vino súper hipertensa. Yo la mandé a la consulta. 6 meses después, habíamos dejado casi todas las pastillas y la flaca llega toda empoderada a la consulta, doctora, estoy bien, ya vine con mis pastillitas. Y le cuento, me voy a divorciar. ¿Y qué pasó? Y tú estabas deprimida, no había sido la muerte de mi hijo, no había sido que me había abandonado, no sé qué. Había sido que mi esposo me pegaba. Yo pensé que eso estaba bien, pero no. Y ahora sé que eso no está bien, ya lo he denunciado. Pero ya. O sea, está tomando las riendas de su propia vida. Entonces, tiene mucho que ver las salud mental. Los antecedentes familiares cardiovasculares sí son muy importantes, sí son muy prevalentes. Pregunten, ¿papá o mamá tuvieron infarto? No sé, mi papá murió de muy joven, no me acuerdo. ¿Tus hermanos? ¿Sus hermanos? Sí, mis hermanos. Tengo 6 hermanos, todos han muerto de infarto. Cuidado. ¿A qué edad tuvo infarto la mamá? Menos de 65, el papá menos de 55. ¿Ya? Y pregunten si hubo tabaquismo como hábito en la casa. Si papá fumaba o abuelo fumaba, el hijo o el nieto va a buscar el cigarro. ¿Por qué? Porque el olor le da un olor familiar. Tengan eso en cuenta. Es el cariño, el amor al olor del cigarro, no, al papito que fumaba, al abuelo que fumaba. Igual con la niña. Ahora vamos a hablar de síntomas y signos
colocarlos todos de forma resumida. Y ya tienen que ampliar los diagnósticos, o sea, tienen que ampliar su información en su libro. Que dicho sea de paso, muy completo. Acá mis compañeros que quieren participar. ¿Por qué duele el pecho cuando hay angina? Por la acumulación de ácido láctico. ¿Tú ya has juntado conmigo? ¿Sí? No, es que estaba en la anterior. Es que justo me preguntó. ¿Por qué te has quedado ahora? Para volver al estudio. Tengo otra clase, pero tengo espacio, entonces. Vamos al estudio, doctora. Ya, explícales. Ah, ya. Pero levántate para que ¿la estás escuchando? Ahora tres dos. No te escuchan. No, más o menos. Explícale por ahí. ¿Toser un ratito? Estoy mal. Voy a preguntar. Lo que sucede es que básicamente cuando hay un dolor de pecho es que hay una obstrucción. En la obstrucción hay disminución en la cantidad de oxígeno y el tejido no recibe oxígeno. Entonces lo que hace el cuerpo es activar otras vías anaerobias. Estas vías anaerobias, si bien es cierto, producen ATP en un poco de cantidad de todos modos, lo que genera como un efecto residual es el ácido láctico, y la acumulación de ácido láctico es lo que causa el dolor. Entonces, todo se reduce a la obtención de ATP. Si vas a hacer el músculo de la ceja, no necesitas mucho. Pero si vas a hacer el músculo cardíaco que necesita dar 1 millón de latidos todos los días, pues sí necesitas mucho ATP. En especial si es mi compadre que va al gimnasio y hace ejercicio, entonces cantidades de ATP. Pero ¿qué pasa cuando hay obstrucciones? Llega menos cantidad de sangre, o sea, hemoglobina, o sea, oxígeno. Si no hay oxígeno suficiente para complacer la necesidad de ATPs, entonces se van a utilizar otras vías. Porque, ¿qué te dice? Para utilizar la vía del ciclo de Krebs necesita usted 50 soles de oxígeno. No tengo 10 nomás. Ya. Y te puedo ofrecer otras vías. Pero el problema es el residuo. El ácido láctico estimula fibras nerviosas y genera el dolor. Como por ejemplo cuando ustedes, las damas, nos peinamos y nos hacemos nuestras trenzas. Entonces, mucho rato con los brazos elevados se agarrotan los brazos. O cuando los compañeros van a la pichanga el domingo y después de meter su quinto gol, a la mañana siguiente están que no pueden caminar, están como vaqueros porque se acumuló ácido láctico. Así tal cual, el músculo que duele, dolor muscular cardíaco, tal cual. Entonces vamos a tocar la bici. La aparición de la angina depende. Si voy formando con los años una obstrucción y ya estoy como que acostumbrándome a eso y cada vez obviamente voy envejeciendo y poco a poco, ¿no? Es una aparición larvable progresiva. Pero si tengo una placa grasa, que puede ser una placa joven, las placas jóvenes tienen un montón de grasitas, son como los granitos en la cara, esos blancos. Y bueno, se puede decir la mano y un se abre. Esas son las placas jóvenes. Entonces, a la vez que la señora renegó, porque el hijo llegó tarde, subió la presión y se fracturó la placa. Se fractura la placa y se expone el endotelio. Y a la sangre no le gusta ver el endotelio expuesto. Entonces, ¿qué hace la sangre? ¡Plaquetas! ¡Sistema de coagulación! ¡Venga para acá! ¡Sí, señor! ¿Qué hacemos? ¡Tapa eso! ¡Pum, pum, pa, pa, pa! ¡Plaquetas, fibrina! ¡Todo, la fibrina! ¡Pum! ¡Listo! ¡Tapado, señor! ¡Todo listo! Pero no está tapado el 80% de la luz, 90% de la luz. Pero está tapado, señor. Pero... Entonces, la placa joven tapa. Se accidenta y tapa toda la placa. O sea, toda la luz. Y ahí viene la angina inestable o el infarto. Entonces puede tener una aparición brusca. Usualmente detonada por algo, ¿no?
A veces puede ser de la nada. He tenido infartos después de comer una torta. He visto infartos después de ver el fútbol. He visto infartos solo por estar viendo la tele. De pronto me llegó el momento, no lo sé. Pero puede ser una aparición brusca, usualmente para eventos catastróficos como infartos, o puede ser la angina de esfuerzo, que cuyo nombre lo dice, se aparece con el esfuerzo, el estrés físico o emocional. Y obviamente, si aparece con el esfuerzo, reduce con el reposo. Usualmente la localización es retroesternal, precordial menos, suele irradiar, puede tener una intensidad variable y puede irradiarse a diferentes partes. Suele ser opresivo, no punzante. Cuando hablamos de angina no suele ser punzante. Cuando es punzante, intermitente o como un rayo, suele ser condritis o tener otro origen. Pero cuando le sale así como, ¿saben qué dicen? Como si te hubieran atorado con algo. La mejor descripción, como si te atoraras con camote. Como que algo, una bomba explota, como una bomba crece y te aprieta. Entonces no solo te duele, sino como que te falta el aire. Entonces se asocia a falta de aire. Y también puede asociarse a síntomas neurovegetativos, como diaforesis, palidez, frialdad, o incluso náuseas o pérdida de micciones o de posiciones. ¿Por qué? Porque el corazón está íntimamente relacionado con el cerebro y el sistema neurovegetativo, el nervio vago. Ya, que como nombre lo dice, el nervio vago ayuda a que el corazón se enlentezca en diferentes situaciones. Por ejemplo, si yo estimulo el bulbo carotídeo, si yo estimulo el plexo esplénico, puedo generar bradicardia. ¿Ya? Y obviamente mejora con el reposo mental o el reposo físico. Entonces, investiguen toda la aparición del dolor. Para remarcar la diferencia entre la angina estable y la angina inestable. La angina estable aparece como el esfuerzo, cede con el reposo. Usualmente a una misma distancia. ¿Qué te dice el paciente? Por lo general, cada vez que camino en cuesta una cuadrita, ya me agito, me duele, y estoy agitada como 5 o 10 minutos y luego se me pasa. Y empiezo a caminar otra vez. Eso es típico. Que no es tan bueno. Hace 2 meses, después de ir al gimnasio, me empezó a doler. Me dolía como unos 5 minutos. Pero ahora, hace como 2 semanas, cada vez me duele más y más tiempo. Y hoy día en la mañana ya no me ha dejado doler. ¿Qué fue? Una angina inestable que se está volviendo un infarto. Una placa que se desestabilizó, se formó un tronco ahí y que está dejando pasar a momentos y a momentos sí, a momentos no, la sangre. Pero vamos a hablar, por favor, alguien que no haya ido a la clase anterior. Los de adelante. Alguien que no haya ido a la clase anterior, por favor. ¿Qué es esto? Otras causas de dolor torácico. ¿Qué es? Pues levanten la mano y ven como mujer. ¿Qué es? Aneurisma. Ya. Pero algo más está ocurriendo. El aneurisma es una dilatación de un vaso. Este es el vaso. No se nota, creo, por nada. Se ha roto el vaso. Cuando la ven en fisiopositiva se ha roto. Eso se llama disección de aorta. Tú ya fuiste a la clase, ¿no? Siéntate acá. Sacrifícate por el equipo. Sacrifícate por el equipo. ¿Solo tienes cita? Esta es una buena idea. Ay, no. Pero eso no es ¿Qué más? Disección de aorta. Eso es una disección. Este es un dolor desgarrante, súper intenso, que puede migrar. Me dolía acá, ahora me duele hacia la espalda. Qué raro que el dolor me migre. Una vez que se instala el dolor, se instala con fibrosis, pero no migra.
Me empezó a doler acá, el pecho, y ahora me duele hacia abajo. Ay, me duele, ay, y realmente viene pues berreando. Realmente es como que te partieran a la mitad. Desgarrado, muy intenso. Y usualmente hipertensos. ¿Por qué? Porque la arteria está sufriendo. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un trombo. Está en la aurícula, la ventrícula y después al... ¿Qué es? Tromboembolismo pulmonar. También duele. Duele porque se está infartando un pedazo de pulmón. ¿Qué es eso? Es... Bueno, es un pericardio. ¿Pero qué le pasa al pericardio? Está inflamado. Pero completo, pues, ¿qué más? ¿Pero qué más? Fibrosis. ¿Hipertrofia? Acumulación. Derrame pericardio. Derrame pericardio. Entonces estoy llenando de líquido. Puede ser que duela solo por pericarditis, sí. Pero hay personas que pueden generar derrames en todo lado, como el lupus. Hay derrame pleural, derrame pericárdico, derrame incluso ascitis. Y eso no duele, porque se va formando poco a poco. Pero nomás el derrame pericárdico puede doler. Es un dolor que aumenta cuando uno está recostado y mejora mágicamente cuando uno hace esto. Entonces, dolor que mejore cuando uno se agacha hacia adelante, derrame pericárdico. Hace poco hemos tenido uno, no, dos. Y bien típico. ¿Qué es eso? ¿Qué válvula es? Aórtica. Si está al inicio de la aorta, se llamará aórtica. Muy bien. La válvula aórtica es válvula. Cuando la válvula aórtica se enferma y genera estenosis aórtica, puede alterar el nacimiento de las coronarias, que es justo ahí, en los senos coronarios, que están justo en el inicio de la válvula aórtica, o sea, pasando la válvula aórtica. Entonces puede infiltrar el nacimiento de las coronarias y generar dolor. Además de que una válvula aórtica que no abre bien genera poco flujo. Por eso el pulso es chiquitito, por eso las presiones son bajitas. Después de la estenosis aórtica severa o crítica. Entonces el paciente con estenosis aórtica crítica sufre de dolor de pecho, además de que el músculo cardíaco tiene que vencer esta válvula medio cerrada. Es como que yo todos los días haga súper esfuerzo para empujar una puerta. ¿Qué va a pasar con mis brazos? Y el músculo cardíaco también tiene que hacer fuerza. ¿Qué va a pasar con el músculo? Va a crecer. ¿Y con él va a crecer la circulación? No. Entonces va a quedar isquémico a pocos esfuerzos. Paciente, estenosis aórtica crítica con angina o con síncope, que tiene poco tiempo de vida, máximo 5 años. Si ya tiene 5, pues 2 años. Entonces, tenemos que prestar atención. Ahí tienen las respuestas con sus características. Obviamente, si es un TEP, tienen que preguntar: ¿ya está hospitalizado por una fractura? ¿O ha estado recostado mucho tiempo? Viajes largos, busquen el antecedente. ¿Ya? ¿Qué es eso? Condritis. ¿Cómo que duele la condritis? Punzante. Tú también fuiste la... No, ¿Qué es eso? Ya tú no, alguien más. ¿Qué pasó acá? ¿El pulmón dónde se fue? Eso es una... Claro, el pulmón está acá. Está ahí. ¿Y qué es esto? Ahí. Neumotórax, muy bien. Entonces, tan grande es este neumotórax que está desplazando al corazón. Ya casi son neumotórax artificial. ¿Y acá qué pasó? ¿Qué es esto? Por Dios, dígame qué es. Derrame pleural. ¿Cómo que duele? Punzante también. Los he puesto al final porque son dolores punzantes, como si fueran cuchillos, o dolor así como si tuvieras una lanza, un palo atravesado. Entonces, si es izquierdo, puede hacerte confundir con un dolor cardíaco. Pero ahí tienes que examinarlo, ¿no? A ver, señor, respire. Del lado derecho, sientes, ¿no? El músculo vesicular. Del lado izquierdo, nada.
hay un derrame pleural. Vamos con la disnea. ¿Qué es la disnea? No es dificultad para respirar. La sensación de consciente. Paciente dormido bajo ventilación mecánica refiere disnea. ¿Cómo va a referir algo si está dormido? Tiene que ser consciente. El abuelito con demencia te va a decir que le falta el aire, o sea, que es un vegetal. No. ¿Puede tener disnea? No. Puede tener dificultad respiratoria. Expresada como por uso de músculos accesorios. O si no, taquismo, o si no, ves ya cianosis, ves otros movimientos, secreciones, ¿no? Entonces tiene que ser algo subjetivo, completamente subjetivo. Tú la ves ahí tranquila la señora sentada y te dice que le falta el aire. Válido, completamente válido. ¿Por qué? Porque es subjetivo, solo lo siente el paciente. Y es complejo. Es un problema complejo, porque tiene que ver incluso con receptores torácicos, incluso con receptores químicos. ¿Por qué? Porque puede ser por acidemia. El paciente que tiene diabetes, tiene una cetoacidosis diabética, ¿tiene algún problema pulmonar? No. ¿Por qué tiene falta de aire? Porque está en acidemia. ¿Y qué hace el cuerpo? Intenta perder CO2. ¿Y qué va a hacer? Lo vas a ver así. ¿Neumonía? No. Tiene problema de acidosis. Entonces, puede venir de muchas causas. Un TEP, un infarto, una neumonía, derrame pleural, si es que está ocupado, hipoxemia, receptores pulmonares, torácicos. ¿Tú sabías que el diabético puede tener neuropatía del diafragma? Y el diafragma puede ya no funcionar como antes. Entonces la señora se sienta y satura 75. ¿Problema pulmonar? No. ¿Problemas circulatorios? No. Simplemente que el diafragma ya no funciona. Condenado a oxígeno. Y también puede haber factores psicológicos. Se viene tu examen, encima tu mamá está enfermita, encima tu perro lo atropelló un carro, y encima tu novio te dice que tiene otra. Y ya tienes que dar el examen. Ansiedad. La ansiedad. A menor nivel cultural, se percibe menos como una enfermedad. A mayor nivel cultural, hay más conciencia de una enfermedad mental. Lo van a ver y me van a dar la razón cuando trabajen, cuando comparen sus rotaciones en el MISA con las rotaciones en el salud. Ya, así. Ya pasado. En el MISA, cuando yo trabajaba en el MISA, en periferia, he visto 2 o 3 mujeres por día neuróticas que venían hipertónicas, que se creían verdaderamente enfermas, pero lo que tenían era un ataque de ansiedad. El que viene de salud, ¿qué te dice? Tengo depresión, tengo distimia, tengo ansiedad, entonces tomo esto. Y sé que a veces me vienen mis ataques. Entonces ya tiene más conciencia de ello. Es lo mismo, pero acá se cree como una verdadera enfermedad física, pero ojo, es una verdadera enfermedad. La ansiedad y la depresión es una real y verdadera enfermedad que necesita tratamiento. Entonces, pregunta, ¿en qué momento aparece? ¿Fue brusco? ¿Fue crónico? ¿En qué momento? Al amanecer despertó con agitación, o más aparece en las noches, o más aparece cuando se recuesta. ¿Cómo se llama eso? Ortopnia. Cuando te agachas, cuando me agacho y me agito, ventopnia. Pasa hablando de congestión. Trepopnia. Ese señor que tenía derrame pleural. Cada vez que me echo, me falta el aire. Pero si me echo del lado izquierdo, del lado enfermo, ya no. Pero el lado derecho, sí. Qué raro. Debe tener algún problema de un solo lado. La New York Heart Association te da una clasificación de acuerdo al esfuerzo. Entonces, pueden poner disnea, clase funcional 1, 2 o 3 o 4, dependiendo de cómo vaya el paciente. La disnea paroxística nocturna la pongo acá porque aparece principalmente en las noches porque hay mayor retorno venoso. Y se da un complejo proceso de redistribución de líquidos que hace que haya mayor
¿Qué hace el paciente para mejorar? Se levanta, camina, con eso reduce el retorno venoso porque ya está teniendo mayor gravedad en las miembros inferiores y abre hasta las ventanas y respira. Y esa es la historia de la disnea paroxística nocturna. Paciente que de noche se despierta a medianoche con falta de aire, se tiene que levantar y al levantarse mejora. Esa es la disnea paroxística nocturna. Ojo que la disnea puede ser un equivalente anginoso. Ya lo hemos dicho de la taquicardia, ya lo hemos dicho de la isquemia. Entonces, no solamente solo, cada vez que camino me falta el aire, ese puede ser un equivalente anginoso. La American Heart Association te da clases. Clase 1, sin limitación. 2, a grandes esfuerzos, a mínimos esfuerzos y al recurso. Conviene que lo sepan para que puedan clasificar bien sus disneas. Las palpitaciones, como le pasa a nuestro novio, son la sensación de latidos más fuertes del pecho o latidos rápidos o fuertes y rápidos, que no es lo mismo. Pues, ¿qué siente usted, señor? Latidos más fuertes, es así, ¿para qué? Para que te entienda. O sea, más potentes con el pecho o rápidos. Hasta el sonido te puede ayudar. Sí, rápidos. ¿Dónde lo siente? Cuando hablamos de palpitaciones, nos tenemos que valer también de otros estudios. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar al culpable. Cuando hablamos de arritmias, vamos a pensarlo como un ladrón que viene en cualquier momento. Tú me dices, ¿no? Doctor, estaba en mi clase de biología y la doctora empezó a hablar de palpitaciones y yo de pronto empecé a sentir. Pero como no quería decir nada porque ya había escuchado la clase, me esperé a que termine la segunda clase y me fui a mi casa y ahí se me pasó. Pero otra vez en mi casa me volvió y como ya me preocupa porque ya 2 veces me fui al hospital. Pero cuando llegué al hospital ya no tengo nada. ¿Estás bien? No. Hay que investigar. ¿Pero en este momento tienes algo? No. Pero hay que investigar. Entonces, ¿qué hacemos? Te hacemos un electro, te buscamos tus funciones vitales, te hacemos un holter. ¿Por qué? Porque en este momento no lo tienes, pero en algún momento va a volver. Y no es normal. ¿Por qué las funciones vitales? ¿Qué te puede dar palpitaciones y taquicardia? Fiebre. La típica. Paciente joven operado ayer en la guardia. Antes de ayer en la guardia. Una señorita que le habían operado un quiste en el ovario. Que había ingresado de programa. Y ahora tenía palpitaciones por ejemplo. Por 25 años. ¿Y cómo estás? Ay, doctora, me duele, me molesta el pecho. Voy a ver 39 fiebre. Voy a ver tu pancita. ¡Au! 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 Leucocitos, 28.000 leucocitos. ¿Por qué tengo que venir yo a decirte que está con fiebre y está con una infección en la panza? ¿Qué ha pasado con tu cirugía? Ya. Funciones vitales. Es que se levantó y se quiso desmayar. Obvio, si está chocada, le digo, está en una sepsis maldita, algo se abierto la tripa. Y hay que ver el contexto. Te dice la abuelita, es que mi esposo, con quien estuve casada 38 años, acaba de fallecer. ¿Tiene razón de tener palpitaciones y tristeza y pena? Sí. Claro que sí. Entonces, vamos poco a poco, ¿no? Le ponemos un pulsosímetro, vamos investigando qué más está pasando. O, de pronto la paciente te mira así, ¿no? Con esa carita. Y además te empieza a temblar. Y cuando está ahí te dice, mucho sueño, mucho me preocupa. Y la familia, sí, pucha, y baja de peso cada cuando le damos y todo, no sube de peso. ¿Qué tiene? Hipertiroidismo. Y de pronto se quita la chaga y le baja, tremenda cosa. Ajá. ¿Y usted no sube? Sí, ya me han dicho que no quiere tomar pastillas. Le ponemos su ojo. Nos podemos ver la ecografía del mismo monitor o un electrocardiograma. Una simple radiografía toda que se puede dar de cardiología.
¿Por qué la enfermedad le tendría que dar de palpitaciones? Porque recuerden que el corazón tiene focos propios de generación de energía que necesitan un ambiente organizado. Es como acá en la cama. Cuando yo era estudiante acá, solamente eran estos servicios, no había ascensores, no había el otro que desde ahí. Y a veces había donde colocar a sus pies, a veces no. Ahora ya hay mucho más espacio y todo lo demás. ¿Qué pasa si viene un terremoto y destruye todo esto? No vamos a tener dónde hacer clases. Cuando el corazón se agranda, se desorganizan las zonas donde se genera la energía y empiezan las arritmias. Fibrilación auricular, y si es que ha habido un infarto, fibrilación o arritmias ventriculares. Porque recuerden que donde hubo un infarto, donde hubo fuego, Sí, eso queda. eso sí sabe. Pero donde hubo un infarto quedó una cicatriz. Y la cicatriz puede servir de circuito de reentrada de una arritmia ventricular. Entonces, ¿qué fue eso del infarto? No, de una arritmia ventricular, producto del infarto. Pueden ser bruscos, de intensidad y de temporalidad variable, de diferente intensidad. Como secreto, y te lo dice el libro, si es que se sienten acá en la boca y rápidas, suelen ser taquicardias, paroxísticas, supraventriculares o Parkinson. Ya luego investigan qué se llama eso. ¿Ya? Suelen tener una mayor intensidad que un ritmo normal. Pueden acompañarse de sensación de mareo, porque como lo hemos dicho antes, el corazón tiene función de bomba, pero si no puede recibir sangre, no puede expulsar sangre. ¿No es cierto? Si ustedes no reciben información, no pueden emitirla después. Entonces el corazón tranquilamente está recibiendo 50 cc de sangre que los está inyectando en cada latido, volumen latido. Pero ahora la frecuencia cardíaca va a cambiar. ¿Qué tanto de sangre va a entrar ahí? Baja la cantidad de volumen de sangre que recibe y que eyecta. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente eventualmente? La presión arterial va a chocar, el paciente se va a desmayar. Entonces, como regla general, para que ya lo sepan, los pacientes que vienen con taquicardias paroxísticas muy rápidas pueden tener shock. Y en esos casos es divertido porque preparan sus paletas y le hacen pequeña descarga. Muy bien, y pueden mejorar de forma espontánea o le puedes ayudar con maniobras de balsar. Pero nunca se avienten a hacerlo si no tienen ni idea de qué se trata. Las maniobras de Valsalva se valen de lo que ya les había comentado antes del nervio vago. El nervio vago está muy presente en el nodo AB. El nodo AB es como que el puente entre las aurículas y los ventrículos. Todos los impulsos tienen que pasar por el nodo AB para llegar a los ventrículos. Entonces, si yo estimulo algo que incremente las secreciones que da el nervio vago, por ejemplo, masaje parotidio, masaje esplásmico, aumento de expresiones o retorno venoso, maniobras de Valsalva cuando empujo, voy a hacer que el nervio vago estimule mucho el nodo B y que no permita el paso de latidos. Y con eso rompo un circuito de taquicardia. Vamos con los edemas. Los edemas son el acúmulo de líquido en el intersticio. Puede darse por varias causas. Puede ser que haya mayor volumen circulante, por ejemplo, en las gestantes. O personas que acumulen líquido, por ejemplo, en los pacientes cardíacos o renales. Cuando hay mayor presión hidrostática, por ejemplo, cuando hay trombos que obstruyen el retorno venoso y aumenta la presión hidrostática, por ejemplo, cuando hay cirrosis y el hígado crece, disminuye el retorno venoso, aumenta la presión hidrostática. Cuando hay trombosis linfática o obstrucciones linfáticas o por obesidad. Doctora, no sé por qué se me hinchan las piernas, quizá porque pesa 150 kilos y es 1,40 m. Eres más ancho que largo. Entonces, eso también aumenta el retorno venoso, o sea, aumenta la dificultad del retorno venoso.
presión oncótica. La presión oncótica es la presión que ejercen las proteínas de atracción de líquidos dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, si una persona desnutrida o malnutrida va a tener menor presión oncótica y mayor salida del líquido hacia el intersticio. ¿Por qué es importante en la salud cardiovascular? Porque usualmente cuando hay problemas cardíacos, siendo el corazón una bomba que hace que todo avance hacia adelante, cuando el corazón no funciona tan bien, hay tráfico, porque ya no funciona todo tan hacia adelante. Entonces una bomba que generaba una fuerza que hacía que todo circulara a un 70% de potencia, cuando baja el 40 o el 30%, empieza a regurgitar cosas hacia atrás, a los pulmones, al hígado, y obviamente eso se expresa en mayor presión hidrostática que va a los miembros inferiores. Ahora, puede generarse el edema en una persona que tiene falla cardíaca y también puede generar disminución de absorción intestinal de proteínas, claro, porque el edema no solo se expresa en los miembros inferiores, se expresa también en los otros tejidos, en los pulmones y en el intestino. Entonces, el paciente con falla cardíaca es lo más cercano a un cáncer. ¿Por qué? Porque no puede caminar, no puede absorber, se vuelve caquético, reduce su nutrición. ¿Por qué? Porque se inflaman los intestinos, se llenan de líquido la pared intestinal y ya no absorbe. Entonces el paciente está gordito, parece un Michelin, a punta de líquido. Le das porosemida, le quitas la falla cardíaca, pues de pesar 80 kilos a lo pesa 55 kilos. Y realmente se vuelven caquéticos, consumidos por la falla cardíaca. La cianosis implica la coloración azulada de las mucosas, suele tener que ver con la hiposaturación de la hemoglobina más o menos en 5 puntos, puede ser central o periférica. Central se refiere a que sea respiratoria, circulatoria o periférica de la circulación periférica. Por ejemplo, si hay disminución de la oxigenación de la sangre, neumonías, o cuando hay shunts intracardíacos. Por ejemplo, este es un CIB que se acompaña de un acabamiento de aorta, una obstrucción del tracto de salida de la válvula pulmonar, lo que implica que la sangre pasa directamente de acá a allá. Entonces, sangre poco oxigenada se junta con la sangre oxigenada y todo tu ser se vuelve hipoxigenado. Estos son los niñitos con tecnología con cardiopatía senetizantes. La cianosis periférica proviene de la vasoconstricción periférica, uso de adrenalina o adrenalina en pacientes críticos o pacientes que tienen angiopatías microvasculares. Por ejemplo, esclerodermia, artritis reumatoide o microangelitis, que hacen que el frío, por ejemplo, es un síndrome de Sjögren y Raynaud. El Raynaud hace que haya vasoconstricción periférica y el frío negro, se vuelve negro. O por ejemplo, con un infarto o isquemia de una sola extremidad. El síncope es la verdadera pérdida del conocimiento. Si el paciente te dice, mientras me caía, veía cómo me ayudaban, no, perdió el conocimiento. Perder el conocimiento es realmente despertar después de haber perdido el conocimiento. Bien. Buen pronóstico que sean jóvenes, que sea un primer evento. Mal pronóstico que sean mayores o que tengan antecedentes cardíacos. Cuando tiene origen neurológico, suele asociarse a un aura, a convulsiones o a focalizaciones. La recuperación es mucho más lenta. En cambio, cuando es cardiovascular, se recupera mucho más rápido, no suele tener aura o puede tener manifestaciones como mareos o palpitaciones antes de realmente perder el conocimiento. En ambos puede haber golpes o heridas producto de la caída, pero los cardiovasculares suelen ser mucho más súbitos. También existen los de origen metabólico tóxico, por ejemplo, cuando hay hipoglicemia. Ya para terminar,
terminar. La hemoptisis es la salida de sangre producto de la vía respiratoria. Puede tener varios orígenes: circulatorio, respiratorio, o puede tener de fondo un problema de coagulación, y hay que saber diferenciarlo de la hematomesis. En la hemoptisis no solemos tener grandes volúmenes de pérdidas de sangre, distinto de la hematomesis. Allá sí necesitamos incluso transfusiones de sangre. Acá suele ser repetitivo y asociado a tos. En problemas pulmonares, en cambio, ya suele asociarse a problemas gástricos. Con eso